He sido testigo de grandes sucesos en diversos planos existenciales y realidades. He visto formarse universos y los he visto extinguirse. He presenciado el inicio de realidades y el colapso de dimensiones en un parpadeo de mis ojos. He visto civilizaciones llegar a la cúspide de la evolución, al mismo tiempo que presencio su vulnerabilidad cuando desaparecen. Puedo caminar libremente entre el espacio y el tiempo, entre la destrucción y la creación, entre el orden y el caos. Me conocen como el ente intocable, invisible e innegable. Me han llamado el profeta del fin de los tiempos. Me llaman el Dios indiferente y el escriba del omnipotente. Soy Ipsor, el contador de historias. Historias terroríficas, viajeros astrales, la coleccionista del mundo astral. Algunas personas nacen con el poder de ir a otras dimensiones en los sueños, y esas dimensiones están conectadas con los sueños por medio de puertas dimensionales. La mayoría de las personas solo obtiene sueños comunes que luego olvida y son inofensivos, pero otras personas pueden transportar su conciencia directamente a esos lugares y pueden modificar la realidad en esos entornos. En esta ocasión, el ente nos trae la historia de una joven que obtenía lo que quería en la vida real, así como en sus sueños, aunque no siempre al tener lo que se quiere es lo mejor, y menos cuando no sabes qué es lo que quieres, o peor, cuando no conoces bien lo que quieres. Regina había comprado su nueva casa desde que dejó la de sus padres con su bien remunerado empleo como gerente de marketing. Tenía todo lo que deseaba, desde autos de lujo personalizados, accesorios electrónicos, pasando por ropa de marca. Regina sentía que todo lo que ella poseyera no debía ser accesible para todos. La joven mimada se sentía especial, en parte por los tratos de sus padres y en parte porque había llegado a esa posición por ser buena en su trabajo. Sabía lo que los demás querían, porque sabía que muchas personas querían lo mismo que ella, y eso era la capacidad de controlar sus entornos para satisfacer sus gustos. Regina había viajado mucho y había conocido muchos lugares y estilos. Sentía un enorme gusto al decorar su espacio y ya tenía la idea de adquirir más y más propiedades. Su obsesión era tal que un día en su sueño se encontró en un lugar plano y vacío. No estaba consciente de que estuviera en un sueño y pronto quiso regresar a su hogar, por lo que una edificación similar a su antigua casa apareció detrás de ella. Casi sin sorpresa, Regina, al entrar en la edificación que acababa de aparecer, notó que no era como la recordaba, y al imaginarse lo que ella vivió en su infancia, un vapor tenue apareció tomando forma de lo que Regina imaginaba, y a solidificarse tomando múltiples texturas y densidades. Regina supo que no estaba en el mundo real, ni tampoco en el mundo de los sueños, por lo que empezó a recordar todas las cosas que tenía desde que era una niña, desde juguetes hasta juegos infantiles, y de todas esas cosas solo hubo algo que no pudo crear, un pony que quería mucho siendo su animal favorito, y cuando el animal murió se sintió devastada, desconsolada de saber que, pese a todo, no podía tener en ese mundo lo que más le traía satisfacción en su infancia. Regina olvidó el inconveniente e imaginó su actual casa que estaba sin decorar, y se dio rienda suelta al transformarla imaginando cosas que recordaba de sus viajes y cosas que le hubiera gustado que estuvieran. Sin embargo, Regina no se daba cuenta del tiempo que pasaba y el sueño comenzó a tornarse extraño. Cuando supo que estaba por despertar, las cosas que había creado se volvían incoloras y difuminadas, pero se dio cuenta de que la que se hacía vapor era ella, y que lo que había creado desaparecería. Al despertar, Regina realizó su ritual diario para prepararse e ir a su trabajo. Camino hacia su oficina, ordenó a una empresa de decoración que amueblaran su casa, dictándole los muebles que quería, justo como lo que había soñado en la noche, exigiendo exactitud y precisión, poniendo en aprietos a la empresa que no tenía todos los muebles y decoraciones en su catálogo, que ella creó en su mente, y haciendo que importaran de muchos países lo que la más exigente pero mejor clienta había exigido. Una vez que Regina llegó a su trabajo, comenzó a investigar sobre casos similares como el que ella había experimentado, pero no encontró más que testimonios de personas que aseguraban tener sueños lúcidos donde podían controlar el entorno a su favor, aunque esas experiencias variaban mucho con respecto a lo que podía la gente hacer y no. Encontró similitud en cuanto al espacio en el que ella apareció.
Algunas experiencias que encontró en foros de internet relataban que las personas llegaban a un lugar establecido y podían quitar y poner cosas, así como una gran cantidad de acciones que realizaban dentro de ese sueño, pero que aquellas experiencias eran muy raras y era difícil volver a repetirlas. Una vez saciada su curiosidad, Regina continuó su día de forma habitual, algo decepcionada de que aquel sueño, o lo que hubiera sido, no se repetiría en mucho tiempo. Lo que había creado se esfumaría cuando para ella fue tan real que recordaba cómo se sentía tocarlo. Cuando por fin el reloj marcaba el final de su jornada, Regina llegó a su casa y continuó con su rutina con algo de ansiedad. Luego se preparó para dormir, deseando que el sueño se repitiera como el día anterior. A los pocos minutos, los ojos se le cerraron por el cansancio y se volvieron a abrir estando nuevamente en aquella dimensión donde era consciente de que era la reina de aquel lugar y, para su sorpresa, las cosas que había creado estaban de la misma forma en la que las dejó. Fascinada, Regina comenzó a crear no solo edificaciones de lugares que para ella eran especiales, también creó zonas completas con sus respectivas características, creó montañas y ríos en donde diseñó casas y edificios, pero no podía crear personas que pudieran habitarlas, y se pasaba el tiempo en que duraba el sueño, recorriendo los lugares sintiéndose orgullosa de lo que había creado. La joven ejecutiva estaba pensando en crear un castillo, pero el tiempo en la dimensión se estaba agotando, y antes de regresar al mundo real, alcanzó a ver a una silueta que se asomaba por una ventana, y sus manos, haciéndose vapor, le indicaron que ya no podía hacer nada. Regina despertó pensando que ya podía crear personas, y esperó durante el resto del día, distraída, a que llegara la hora de dormir. El tiempo pasó como un cerrar de ojos, y una vez en la dimensión de sus sueños, Regina buscó por la ventana aquella silueta que vio la noche anterior, sin resultados en la casa que era de su infancia, y buscó por todo lo que había creado sin encontrar aquella silueta. Regina estuvo a punto de pensar que se había tratado de su imaginación, y luego llegó a la conclusión de que estaba en un lugar que cumplía los caprichos que su imaginación le dictaba, por lo que intentó crear una persona de forma aleatoria, pero por más que lo intentó, resultó en vano, y por lo tanto dejó de intentarlo. Para la caprichosa joven era muy fácil perder la atención en algo para centrarla en otra cosa, por lo que Regina comenzó con la creación de un castillo en medio de una gran colina, que era bordeada por un camino amplio ascendente con la forma de una serpiente, y en la punta de la colina una extensa cima en donde el castillo y un pequeño poblado alrededor hacían de este paisaje de ensueño para cualquier turista. El castillo tenía una gran muralla hexagonal con 6 torres con puntas cónicas, y en su interior había un gran salón al que le diseñó una gran carpeta con símbolos de caballos, decorándola con bellas armaduras. Cuando examinó la torre para ver la impresionante vista, se sintió orgullosa de lo que había creado, aún más de lo que había logrado en la vida real, aunque no hubiera nadie con quien compartirlo. Aún con ganas de crear más cosas, Regina se preguntó si podía cambiar el día por la noche, y en efecto, la luz del sol se fue para ser reemplazada por las luces artificiales, provenientes de fogatas y lámparas, además de un grupo de barcas con lámparas que recorrían sin navegador por el río en medio del deleite que sentía desde lo alto de su castillo. Regina logró apreciar algo que se movía por el suelo muy por debajo de la colina. Era algo brillante, y luego apareció otro objeto que se le unía. Regina corrió hacia la base del castillo y luego imaginó un auto funcional que la llevó hasta donde vio aquellas 2 figuras, a las cuales vio que se alejaban. Una era una figura como de una niña, y la otra era un caballo a la cual jalaba la primera. Regina se bajó del auto para seguirlos, y estos, al sentirse perseguidos, avanzaron con velocidad hasta que se les acabó el camino, ya que Regina imaginó un gran muro que les impidió el paso. Eso le permitió a la soñadora el alcanzarlos, y teniendo de frente a la niña, notó que ella era nada más que una forma blanca sin rostro, al igual que el pequeño caballo, y la niña llevaba unas figuras de plata que Regina había creado, y ésta retrocedió ante lo que estaba viendo. La joven ejecutiva sabía que no era un producto de su imaginación, pero no sabía por qué tenía la apariencia de ella misma en su infancia, y el caballo era el pony que había tenido y que había querido mucho. Regina desapareció el muro mientras que la entidad con figura de niña le dejó la figura de plata como agradecimiento por dejarla marchar.
La figura era de un ángel con una armadura reluciente y un par de alas. La sujetó con fuerza mientras que el tiempo en esa dimensión estaba por terminar. Antes de desaparecer, una figura con la voz de su padre le dijo que no podía llevarse eso, que la estatua les pertenecía a ellos. El día pasó como un suspiro para Regina al estar pensando en lo que le ocurrió en su realidad alterna. En su trabajo no rendía como siempre lo hacía, y se mantenía apática a lo que pasaba a su alrededor. En su mente trataba de preguntarse sobre esos seres sin rostro que trataban de evitarla, pero que parecían tener la forma de sus recuerdos. Una vez que se encontró en su casa, Regina intentó dormir, pero no le fue posible hasta pasada la noche, y al llegar a la realidad que había modificado, gritó desde el castillo que salieran quinesquiera que fueran. Ante la nula respuesta, amenazó con destruir lo que había creado. Entonces un cúmulo de seres aparecieron como para cerciorarse si era verdad lo que decía Regina. Sin perder el tiempo, la joven ejecutiva preguntó que qué era lo que eran y qué era ese lugar. Una figura alta y pálida respondió que eran entidades que viajaban por las dimensiones sin propósito y sin identidad, que la gente que llegaba a esas realidades les brindaba recuerdos que asimilaban como propios, pero que ella les había provisto de un lugar donde quedarse y prosperar, con un fin, y que no la dejarían ir porque todavía había una cantidad infinita de ellos que aún no tenían en dónde vivir ni ningún propósito, por lo que aquellos seres la retuvieron por la eternidad. Si quieres más videos así, suscríbete, dale like al video, activa la campana y comparte.